Hola, bienvenidos a la sexta semana del núcleo, enfrentándonos ahora al desafío de plantear posibilidades para emprender, soluciones al problema que como equipo han identificado, que finalmente ubicaron a partir del análisis del entorno, en donde se manifiesta y se materializa, y qué factores rodean ese momento histórico, ese lugar donde se materializa o se manifiesta el problema. Tuvieron también una semana para poder hacer un ejercicio de auto y coevaluación que esperamos tenga un efecto en el equipo y que los lleve a comportarse como organizaciones inteligentes que innovan en busca de una ventaja competitiva. Como ya es entonces costumbre en el núcleo, cada semana que vamos avanzando en el desarrollo de la nave, nos va llevando por una década más en el desarrollo del pensamiento administrativo. En este caso, en la sexta semana, cuando enfrentamos el desafío de las posibilidades para emprender, nos ubicamos en la década de los noventas y con ella entonces empezamos a hablar de Peter Senge, ingeniero, máster en moderación de sistemas sociales, doctor en management, autor de La Quinta Disciplina, el arte y la práctica del aprendizaje organizacional, donde siembra la idea de que las organizaciones que aprenden son aquellas que expanden la capacidad de crear su propio futuro. Cuando Peter Senge empieza a hablar de organizaciones inteligentes, lo primero que nos plantea es que una organización inteligente parte del pensamiento sistémico. Esto es heredado del racionalismo de sistemas que veíamos por allá en la mitad del siglo XX, y lo que plantea Senge es, pues, hey, no se puede mirar el mundo por partes, y que están desconectadas, sino que todo está conectado y forma parte de un todo. Eso es el pensamiento sistémico, que además el aprendizaje se convierte en una ventaja competitiva que permite además ser sostenible en función de que el aprendizaje pues es acumulativo y que de cara hacia el futuro pues finalmente hay que aprovechar es el entusiasmo y las ganas de la gente por aprender y esa capacidad innata en ellas que seguro los va a llevar al desarrollo de esas ventajas competitivas. Algo también muy interesante que plantea Senge es que los equipos no son magníficos desde el principio, sino que en la medida en que se van conociendo van aprendiendo a generar resultados extraordinarios. Y esto puede ser lo que les está ocurriendo a ustedes como equipo. Si son conscientes de su capacidad de aprendizaje y de que eso los puede llevar pues, a otro nivel en el desarrollo, en este caso, de su experiencia académica en el núcleo y, por supuesto, a nivel profesional, entonces van a tener la paciencia necesaria para ir construyendo esos equipos, esas organizaciones inteligentes, a partir de ir comprendiendo cómo trabajan, cómo interactúan. Al hablar Peter Senge de organizaciones inteligentes, también plantea pues, su propio concepto de innovación. Para él, la innovación es cuando una idea se puede reproducir sin contratiempos y en gran escala y con costes que permitan pues, que la idea sea rentable. Él también habla que hay algunas innovaciones que tienen un efecto muy grande porque pues, tienen la posibilidad de crear una industria nueva o transformarla, como lo plantea en el caso del teléfono, del computador portátil o del avión comercial, y a esas innovaciones las denomina innovaciones básicas. Él dice que para lograr este estadio de organizaciones inteligentes, de aprovechar y potenciar el aprendizaje, hay que alimentar disciplinas. Y él plantea que las disciplinas, más que el hecho de referirse a lo que planteaba en algún momento en la administración clásica Fayol, desde el sentido pues del orden y del castigo, es más como el cuerpo teórico que enmarca algo en lo que se quiere profundizar. A eso hace referencia con la disciplina. Además, también hace referencia a que pues, las organizaciones realmente nunca van a llegar a decir que ya son una organización inteligente, sino que precisamente pues, el aprendizaje lo que hace es convertirse en esa ventaja competitiva sostenible porque pues nunca se tiene todo el conocimiento, siempre se está en esa continua posición de aprendizaje. Entonces, hablamos de organizaciones inteligentes porque continuamente aprenden. Cuando entonces Peter Senge habla del aprendizaje, pues plantea que el aprendizaje
pues forma parte de lo que nosotros somos, de nuestra propia naturaleza, de nuestra naturaleza humana, y que el aprendizaje tiene algo hermoso y es que permite recrearnos, o utilizando otros términos, es la posibilidad de transformar nuestro ser, y que es el aprendizaje el que nos permite también plantearnos como dos tipologías, y es el aprendizaje para la supervivencia, que es finalmente pues cómo sobrevivir, pero lo que plantea Peter Senge es llevar ese aprendizaje para la supervivencia a algo que él denomina el aprendizaje adaptativo, y del aprendizaje adaptativo pasar a algo que ya es más grande, que él denomina el aprendizaje generativo. Es decir, hay un aprendizaje adaptativo que nos permite enfocarnos en el aprendizaje hacia la supervivencia. Piensen en esto en el entorno empresarial, o piénsenlo ustedes como equipo. El aprendizaje para la supervivencia o el aprendizaje adaptativo sería el que los llevaría a ustedes a cumplir con las entregas, a hacer lo mínimo, mientras que el aprendizaje generativo, lo que plantea Senge, es ese aprendizaje que le permite a uno aumentar su capacidad creativa, que lo reta, que lo desafía, que lo invita a través del trabajo, en este caso en equipo, a salir de los moldes. Entonces, él habla de la quinta disciplina porque pues habla de 5 disciplinas que están orientadas a la generación de organizaciones inteligentes, el pensamiento sistémico, del que ya hemos venido hablando, ver todo de manera integral, cómo las partes siempre están interconectadas, el dominio personal, la capacidad que tenemos de autocontrol y de profundizar en nuestras emociones, conocimientos y habilidades, los modelos mentales, entender que las personas tenemos patrones de comunicación, patrones de comportamiento que son importantes identificar al momento de querer consolidar organizaciones inteligentes o en el caso de ustedes, equipos inteligentes. Piensen, por ejemplo, en los patrones, digamos, de comportamiento, de comunicación que tienen sus compañeros de equipo. La construcción de una visión compartida, lo que ustedes, por ejemplo, hacían en la segunda semana del núcleo, cuando buscaban alinearse alrededor de un interés en el núcleo. Eso lo deben tener las organizaciones inteligentes, una visión compartida. Y el aprendizaje en equipo, entender que las organizaciones que miran hacia el futuro ponen por encima el aprendizaje de equipo sobre el aprendizaje organizacional como una ventaja competitiva. Otro de los autores de los 90 que sin duda pues marca un hito en el desarrollo del pensamiento administrativo, y ya lo venía haciendo desde la década de los 70, los 80, es Michael Porter, en este caso hablando de la ventaja competitiva de las naciones, muy relacionado con lo que veníamos hablando de los sistemas nacionales de innovación, es decir, cómo las características de un territorio, en este caso de una nación, de un país, tienen todo el efecto en las innovaciones que en ese territorio se producen. Factores culturales, la rivalidad que hay entre los competidores en ese país, los proveedores, todo eso finalmente permite que una nación sea competitiva. En ese sentido, Michael Porter lo que plantea es que hay países, hay naciones que tienen ventajas en industrias específicas y que deberían enfocarse en ellas. Plantea que finalmente la ventaja competitiva se logra a través de actos de innovación, y que para Porter la innovación es entonces un nuevo diseño de producto, un nuevo proceso de producción o un nuevo enfoque de marketing o una nueva forma de entregar una capacitación, y que cuando él habla de la ventaja competitiva de las naciones, plantea que si una empresa es competitiva en algo en lo que es muy fuerte a nivel nacional, eso seguramente la hará además competitiva a nivel internacional. Cuando Portes se refiere a la ventaja competitiva de una nación, habla de cómo la meta principal es que pues, el país produzca un estándar de vida alto y sostenido para sus ciudadanos, y que lograrlo depende de la productividad, de cómo se emplea entonces el trabajo y el capital de una nación.
Para lograr la ventaja competitiva nacional, plantea entonces Porter el diamante de la ventaja nacional con 4 componentes. El primero es la condición de los factores, es decir, cómo se encuentra la producción, la mano de obra calificada, la infraestructura en el país. Un segundo elemento del diamante son las condiciones de la demanda. Quiere decir que si un país se enfoca en satisfacer las necesidades de su demanda local a través de industrias específicas en las que son fuertes, las demandas de esa comunidad local, de ese mercado local, si se hacen cada vez más complejas y específicas, pues va haciendo que las mismas empresas de ese mercado, que es más complejo y difícil de atender, se vuelva competitiva en mercados internacionales o no. Si el mercado no es complejo, no es exigente, pues eso va a hacer también que las industrias nacionales no lo sean a nivel internacional. Las industrias relacionadas y de apoyo es el tercer elemento del diamante, y eso quiere decir que pues, las industrias van a ser competitivas en la medida en que pues, su cadena los alimente también de competitividad. Si yo tengo proveedores que son igualmente competitivos, pues me van a hacer a mí más competitivo. Si no lo son, pues también van a ir en detrimento de mi competitividad. Eso se conecta con la cadena de valor de la que hablábamos en sesiones anteriores. Y por último, el cuarto elemento del diamante de la ventaja nacional es la estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. Es decir, cómo se da entonces la rivalidad interna entre las empresas en un país, la facilidad para crear empresas, para organizarlas. También entonces Porter propone un concepto que son los clusters y es cómo se organizan entonces las empresas para generar precisamente esos eslabones que las hacen competitivas. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el clúster del turismo médico. Se unen, por ejemplo, empresas que parecen no tener ningún vínculo, como por ejemplo las clínicas estéticas o las clínicas que se dedican a hacer intervenciones importantes y se pueden unir, por ejemplo, con fincas o con empresas de transporte. Y si ustedes, por ejemplo, integran esas 3 empresas que estoy planteando, pues lo que obtienen es un clúster, porque pues si las personas vienen a hacerse una intervención y vienen con su familia que se puede alojar en la finca y tienen los medios de transporte para conocer y hacer recorridos turísticos donde están, pero también para poder trasladarse y visitar a la persona que vinieron a acompañar porque se hizo la intervención, ahí estamos viendo la ejecución de un proceso de clúster. Piénsenlo en otras industrias, piénsenlo, por ejemplo, en lo que ustedes están imaginando en la solución del problema. Y ya para terminar, pues los 90 también es un momento muy importante porque, pues así como lo vimos en Sench, en Porter, se empieza entonces a ver que hay muchas definiciones de innovación y la idea es tratar de consolidar esas definiciones y para eso entonces la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que ya veíamos que surgía en los tiempos del racionalismo de sistemas, pues escribe el Manual de Oslo, que tiene como propósito entonces homogenizar el concepto de innovación y poder medir la innovación en las empresas. En su primera edición en 1992 planteaba la innovación como innovación tecnológica, de producto y de proceso y exclusivamente para el sector manufacturero. Ya para la segunda edición en 1997, pues amplía su ámbito de aplicación al sector de los servicios y empieza a plantearse, todavía no de manera explícita, pero sí empieza a plantear la discusión de que la innovación podría ser más que la innovación tecnológica y podría entonces hablarse de una innovación no tecnológica. La idea es que con estos elementos sigan enfrentando el desafío de esta semana de las posibilidades para emprender. Hasta luego.